Muy bien, continuando con la segunda parte del proyecto de resistencia de estructuras de medio ciclo, ahora vamos a hablar de resolver un ejercicio de arcos. Entonces, primero vamos a definir qué es un arco. Entonces, un arco, pues, o la función de un arco es la de soportar cargas verticales. A diferencia de las vigas, y gracias a la forma que estos tienen, el arco, pues, es un elemento que funciona principalmente a compresión. Hay una sola solicitación para el caso de los arcos, que en este caso pues trabaja a compresión simple o a compresión compuesta. En este caso, esfuerzos a los que están sometidos principalmente es al esfuerzo a compresión. También está sometido a un momento flector, aunque este es de menor importancia. Entonces, una vez que hemos visto estas definiciones, hacemos el ejercicio, ¿no? Este sería el ejercicio número 2, que nos dice calcular las reacciones y las acciones mecánicas internas, normal, cortante y momento, del siguiente arco triarticulado para una distancia x1 de 5 metros y una distancia x2 de 9 metros. Entonces, muy bien, tenemos el siguiente arco, como lo mencionaba, el que está aquí tiene un diámetro total de 12 metros, tiene cargas puntuales, una carga distribuida, sus respectivas distancias, y tiene una articulación en la parte del centro, o en esta parte, ¿no? En la periferia céntrica de esta parte del arco, ¿no? Entonces, esa articulación que tiene ahí es la que nos permite resolver este arco por las ecuaciones de la estática, las tres ecuaciones de la estática, ¿no? Entonces, lo primero que procedemos a calcular es a calcular las alturas a las que están las fuerzas que actúan en el eje de las X. En este caso tenemos la fuerza de 3 toneladas, también tenemos la fuerza de 9 toneladas, ¿no? Tenemos altura 1 y altura 2. Esta línea que trazamos aquí no es más que el radio, que está en esta parte, ¿no? Va en función aquí, que vale 6 metros. Si tomamos el lado de acá, decimos, ¿no? Como la distancia en el eje de las X, de la fuerza T, está a 2 metros, para llegar a 6 nos faltarían 4. Como observamos que tanto este triángulo rectángulo de aquí que se forma como el de acá son iguales, entonces podemos asumir nosotros que la altura 1 es igual a la altura 2, porque realmente es así, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que esto va a ser igual a la raíz de 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado, dándonos una altura 1 y una altura 2 igual a 4.47 metros. Muy bien, ya hemos calculado las alturas de estas cargas en el eje de las X. ¿Qué procedemos a hacer ahora? A calcular las reacciones. Para el cálculo de las reacciones, nosotros vamos a asumir, en este caso, las reacciones, como los apoyos que tenemos aquí son apoyos fijos, nos van a generar dos reacciones, ¿no? Uno en el eje Y y otro en el eje X. Y hemos asumido nosotros estas reacciones, ¿no? En este sentido. Entonces vamos a ver si los sentidos están bien asumidos y vamos a calcular también el valor de las reacciones como tal. Entonces hacemos el primer uso de una de las ecuaciones de la estática, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos todas las fuerzas que en X actúan, ¿no? Están contempladas aquí. Resolviendo y despejando, pues tenemos que la reacción a X menos la reacción BX es igual a 6. Como tenemos dos incógnitas, vamos a dejar esta ecuación por aquí y vamos a pasar a la siguiente, que sería la sumatoria de fuerzas en Y. Asimismo, todas las fuerzas que actúen en Y, vamos a hacer su sumatoria. Tenemos nuestra carga distribuida uniforme de 5, que la multiplicamos por su distancia para que se nos haga la carga puntual, ¿no? Eso viene despejando, tenemos que la reacción AY más la reacción BY es igual a 63. También tenemos dos incógnitas, entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacer uso de la sumatoria de momento en uno de los apoyos, de tal forma que nos permita obtener ya un resultado de una de estas reacciones y poder reemplazarla, según sea el caso, pues si es en X o en Y. Entonces, hacemos sumatorias de momentos en A, tomando en cuenta pues la convención normal o la convención de que todo lo que vaya en el sentido horario va a ser positivo. Perfecto.
Tenemos aquí, ¿no?, la carga de 3, la de 4, la de 7, con sus respectivas distancias que producen el momento. La reacción RBX no produce momento A porque está actuando dentro de esta misma línea, dentro de su mismo eje, y como no tiene distancia, pues hace 0. Y tenemos la reacción BY. Al ser la única incógnita que tenemos, resolvemos y despejamos y tenemos que la reacción BY es igual a 33.77 toneladas. Ahora, esta reacción BY que nos salió aquí, podemos reemplazarla acá. Como está sumando, pues va a pasar acá a restar al 63 y nos va a quedar una reacción AY de 29.23 toneladas. Perfecto. Ahora, ya hemos hecho uso de las 3 ecuaciones de la estática. Sin embargo, tenemos estas 2 incógnitas aquí. Pero como tenemos esta articulación que nos permite dividir el arco en 2 partes, vamos a hacer entonces la sumatoria de momentos en C, en este punto. Porque, como les decía, la articulación nos permite dividir el arco en 2 partes. Y nosotros pues decidimos si trabajamos con la parte de la izquierda o con la parte de la derecha. En este caso vamos a trabajar con esta parte, ¿no? Entonces vamos a hacer momento en C en este punto que está aquí. Y vamos a tomar en cuenta pues todas estas cargas que me producen momento en este punto, ¿no? Es lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos la reacción RAY, que ya la habíamos calculado acá, de 29 a 23. Reacción AX, la de 3, la de 4 y la de 5, ¿no? Que la hacemos puntual y también le ponemos la distancia, ¿no? Despejando la reacción AX, nos queda pues que esta es igual a 12.13 toneladas. Esta reacción de aquí ya la vamos a pasar a la parte de acá arriba, donde ya tenemos encontrar esta incógnita, entonces debemos despejar la reacción RB, y esta nos queda pues de 6.13 toneladas. Entonces ya hemos hallado todas las reacciones de este arco. Entonces, ¿qué procedemos a hacer ahora nosotros? A calcular las acciones mecánicas internas para el primer corte. Se nos indica en el enunciado que es cuando X1 vale igual a 5 metros. Entonces, va a ser aquí, en este corte que dice corte 1, aquí tenemos la distancia 5 metros. Vamos a calcular en primer lugar, vamos a calcular el ángulo que se forma con respecto a el corte y donde tenemos el centro de nuestro arco, en este caso aquí. También vamos a hallar la altura del corte, ¿no? Desde aquí que tenemos nuestra línea, donde están los apoyos, hasta la altura del corte, ¿no? Entonces, muy bien, procedemos a hallar el ángulo. La fórmula sería el ángulo de esta aquí va a ser igual a seno a menos 1 de 1, que vendría a ser el valor que está aquí, el valor que está aquí. ¿Por qué? Porque si vale 5, ¿verdad? Vale 5, sería hasta aquí, y como esto vale 6, pues le falta 1, entre 6 que vendría a ser la longitud de esta parte de aquí. Eso nos da igual a 9.59 grados. El ángulo y la altura, pues utilizamos Pitágoras y obtenemos la altura X1, que es igual a 5.92 metros. Una vez que hemos calculado eso, ahora sí procedemos a hallar las acciones mecánicas internas, y para los casos de los arcos se utilizan fórmulas, y hay fórmulas preestablecidas. ¿Cuál es la fórmula para normal? Bueno, dice que la fórmula para el normal en un arco es igual a menos la sumatoria de fuerzas en X por el coseno del ángulo, menos las sumatorias de fuerzas en Y por el seno del ángulo. Cabe recalcar, en el caso de los ángulos, cuando yo esté parado en el centro, ¿no?, donde está mi articulación, los ángulos que se obtengan hacia la izquierda, hacia este lado que estoy señalando con el puntero, van a ser positivos. Y los ángulos que yo tenga hacia la derecha, donde estoy señalando con el puntero, van a ser negativos. En este caso, como estamos trabajando en la izquierda, pues son positivos. Reemplazamos, donde pues dentro de esto de aquí ponemos todas las sumatorias de las fuerzas en X, que sería la de 12,13 y la de 3, por el coseno del ángulo, ya lo obtuvimos acá, menos hacemos las sumatorias de fuerzas en Y, que son las que están aquí. En este caso este 25 sería 5 de la carga por 5 de la longitud, 5 por 5, 25 por el centro del ángulo. Resolviendo eso, tenemos que nuestra normal para este corte es igual a menos 14.96 toneladas. Muy bien. Procedemos a calcular la cortante, que su fórmula es muy parecida,
tenemos que la cortante es igual a menos la sumatoria de fuerzas en X por el seno del ángulo, más la sumatoria de fuerzas en Y por el coseno del ángulo. Hacemos, asimismo, como en el caso anterior, reemplazamos lo que se corresponde, ¿no? Las fuerzas con los respectivos ángulos, y esto nos da una cortante de menos 2.29 toneladas. Listo, una vez que hemos hallado esto, lo que nos falta a este corte es el momento. Entonces, vamos a calcular el momento cuando X vale 5, es decir, vamos a situar aquí, y a partir de aquí, hacia la izquierda, vamos a tomar todas las fuerzas que nos produzcan momentos. Están ubicadas aquí, ¿no? La fuerza de 29,23 con su distancia, la de 12,13, en este caso la de 3, que es esta que está aquí. Tenemos este 5,92 fue la distancia que nos dio aquí de la altura x1, y este 4,47 fue la distancia que obtuvimos al principio, es decir, esta distancia que nos daba así. Entonces, si yo a esto le resto lo de acá, nos va a tomar esta distancia que nos queda aquí, ¿no? Entonces, resolviendo eso ahí, tenemos un momento, cuando x vale 5, de 3.49 toneladas metros. Entonces, así ya hemos resolvido el primer corte. El segundo corte nos dice que ahora analicemos el arco cuando X vale 9 metros. En este caso, el corte 2 va a estar aquí, en esta distancia, X 9 metros, ¿no? Al igual que el corte anterior, vamos a calcular el ángulo que se forma aquí, y también vamos a calcular la altura X2, que es esta altura de aquí, ¿no? Perfecto. Para el ángulo, en este caso el ángulo lo hemos llamado alfa, va a ser igual al seno a la menos 1 de 3, que es este valor de aquí. Recordemos que todo esto mide 9. Aquí ya tenemos 6, nos faltarían 3 para llegar a los 9. Y 6, que es esta distancia de acá, ¿no? Que es el radio del arco. Eso nos dio igual a 30 grados. Y por último, pues la altura 2, altura x2, perdón, utilizamos Pitágoras y hallamos que en este caso nos da 5.20 metros. Entonces tenemos asimismo la misma fórmula anormal que la anterior, pero debemos tomar en cuenta que como ahora estamos trabajando del lado derecho de la articulación, ¿verdad? El valor del ángulo va a tener el signo negativo. La fórmula que está aquí es la misma, pero solo hay que tomar en consideración lo del ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué procedemos a hacer nosotros? Procedemos a poner todas las fuerzas que actúen en el eje X, que están aquí, por el coseno de menos, miren que el ángulo nos dio 30, entonces 30 y menos la condición que se nos pone en la articulación, y menos la sumatoria, toda la sumatoria de las fuerzas en Y, ¿no? Eso nos da una normal de menos 26.49 toneladas. A la cortante es lo mismo, ¿sí? Aplicamos la misma fórmula antes del cortante anterior, pero tomando en consideración lo de el valor del ángulo para este caso va a ser negativo, ¿no? Reemplazando, como vemos aquí, todas las fuerzas que actúan en el eje X para este caso y todas las fuerzas que actúan en el eje Y para el de acá, tenemos como resultado de una cortante de menos 15.62 toneladas. Y por último vamos a analizar el momento cuando X vale 9, es decir, nos vamos a situar aquí y todas las fuerzas que a la izquierda, todas estas fuerzas aquí nos produzcan momento, pues vamos a analizarlas aquí. Aquí están las fuerzas, ¿no? La de 29,23, la de 12,13, la de 3, la de 4, la de 7, esta de 45 es los 5 de la carga por los 9, 45. Con sus respectivas distancias que me producen el momento. Y por último me dan un momento de menos 31.70 toneladas por metro. Entonces hasta aquí ya hemos calculado las acciones mecánicas internas y las reacciones del arco para la distancia que se nos han solicitado. Entonces, así como se resuelve un ejercicio, y con este video ya culminamos lo que vendría a ser el proyecto total de medio ciclo de la materia de resistencia de estructuras. Muchas gracias.